Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3. Y le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Señor, te pedimos, Dios mío, en esta mañana que por medio de tu palabra, Dios mío, nos puedas tú, Señor, dirigir, exhortar, redarguir, Señor. Dios mío, necesitamos, Padre, el alimento, Señor, para nuestras almas, Dios mío. Y este proviene, Señor, solamente, Padre, de tu palabra. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, tu misericordia y bondad. Amén y amén. Habíamos hablado la semana pasada en una serie de sermones acerca de la importancia del dogma para el cristianismo y su relación con la unidad de la iglesia, ¿cierto? Y habíamos hablado de lo importante que es poder tener claridad respecto de las doctrinas, la importancia que en nosotros tienen las confesiones de fe histórica y cómo nosotros vamos entendiendo que la sola escritura, ¿cierto? Que la sola palabra de Dios es la que nos guía, la que nos alimenta, la que nos conduce, pero también usamos como una guianza para no hacer interpretaciones privadas de la escritura, las confesiones de fe, que son lo que nuestros hermanos, ¿cierto? Los cristianos que han sido desde la iglesia primitiva en adelante y a través también de la iglesia anterior en el Antiguo Testamento, lo que han ido, ¿cierto?, recibiendo de parte de Dios en su palabra y la han ido ordenando de manera que la iglesia se conduce hasta el día de hoy de manera uniforme, en un mismo espíritu, en un solo sentir, en una sola doctrina o en una sola fe, ¿ya? Por eso que existen las 5 solas, ¿no? Y el texto de hoy de alguna manera nos lleva también dentro de la misma línea. Dado el tiempo que estamos viviendo, Señor, el tiempo que estamos viviendo ahora y la importancia radical de no apartarnos de las Escrituras y de observar a la historia lo que la Iglesia ha tenido que sufrir, los embates de falsos hermanos, las herejías destructivas de las que tanto Pablo nos habló en las Escrituras, y el tiempo terrible que hoy día vivimos, que es el efecto, que es la maduración, que es el ¿cómo decirlo yo? Cómo está rindiendo el fruto de todas esas herejías por tanto tiempo. Al día de hoy nosotros tenemos un cristianismo absolutamente apartado de las Escrituras. Cada cual se conduce como mejor le place. Es una historia que nosotros ya vemos en el libro de los Jueces. Cada cual hacía como mejor le parecía. Y eso tiene que ver también en el día de hoy una relación directa con que cada cual hace conforme interpreta o entiende las Escrituras. Muchos al día de hoy siguen insistiendo que hay nuevas revelaciones. Como decíamos la semana pasada, siempre tocamos este tema porque es importante. Cada cierto tiempo aparece un nuevo personaje hablando de la última o la nueva revelación y eso se incorpora rápidamente al interior de la iglesia y del cristianismo. Ayer meditaba y decía que habemos muchas personas dentro de la iglesia que tenemos formación cristiana, que podemos tener tradición cristiana, pero que difícilmente somos cristianos.
Hoy día las iglesias están repletas de gente que pueden tener formación cristiana, tradición cristiana, pueden tener una idea del cristianismo, pero cristianos, bien pocos. Entonces, ¿hay revelación divina hoy? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Hay revelación divina hoy? ¿O el canon ya se ha cerrado? ¿Qué es lo que las Escrituras nos dicen? ¿Y por qué hemos tomado este texto? Porque este es uno de los textos más completos, es uno de los textos más interesantes respecto de esto que vamos a hablar en esta mañana y que obviamente nos sirve y nos orienta para enfrentar el tiempo que estamos viviendo y tiene relación también con lo que veníamos hablando. ¿Qué importancia tiene el dogma para el creyente, para el cristiano y la relación que tiene con la unidad de la iglesia? Habíamos dicho que el Evangelio es la revelación misma de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que Él es el resplandor de la gloria del Señor. En su faz nosotros vemos el resplandor de la gloria del Dios eterno, del Dios Padre. En Él se ha revelado Dios. Y no hay más revelación más grande, más suprema, más sublime que la que vimos en Cristo y la que se nos presenta en Él mismo a través de las Escrituras. Si afirmamos nosotros que la palabra de Dios está basada en la revelación que Dios mismo hace de su persona, en la historia, entonces nosotros debemos decir que el canon bíblico, que es decir, la reunión o la compilación de todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que forman la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto?, está abierto o cerrado. Y eso es lo que vamos a definir el día de hoy. El canon está cerrado. Eso nosotros debemos tenerlo claro. Ya no tenemos una revelación completa, más completa de Dios que la que nosotros tenemos en la persona de Jesús. No hay una nueva revelación. No hay alguien que pueda venir a nosotros a decirnos que hay algo que Dios ha revelado en este tiempo. Porque todo lo que Él reveló está escrito y está revelado y manifestado en la persona de Jesucristo. Por eso que no hay otro personaje más importante para el cristianismo que Jesús. Y habíamos hablado en otros sermones que el punto de inflexión siempre es Jesucristo. El punto de quiebre el día de hoy es la persona de Jesús. ¿Cómo entendamos nosotros la persona de Jesucristo y su obra? Va a ser radical para el cristianismo que nosotros vamos a llevar. Vamos a servir en la obra. Juan 14, el verso 8 al 9. Ahí tenemos un texto interesante que analizar. Juan 14, el verso 8 y el 9. La verdad que de los muchos escándalos, de las muchas destrucciones que nosotros vemos al interior de la iglesia, de las muchas familias que al día de hoy están pasando momentos difíciles con sus hijos o sus mismas relaciones interpersonales al interior de la familia, y no estoy diciendo con esto que como creyentes estemos exentos a este tipo de situaciones, radicalmente parte por un evangelicalismo que está absolutamente fuera del contexto bíblico e histórico. Radicalmente en el día de hoy los problemas que la mayoría de los creyentes al interior de las iglesias enfrentan es por consecuencia de esto. Porque no se enfrentan de la manera que nosotros debiéramos enfrentar esas situaciones. Y se expone a las personas a situaciones que son absolutamente innecesarias de padecer. Juan 14, el verso 8 al 9. Aquí nos encontramos con una situación particular que tiene que ver también un poco con esto que nosotros estamos hablando. ¿Existe una revelación divina hoy? Al parecer,
Felipe se había quedado dormido en momentos en que Jesús habló con ellos tan abierta y claramente. Al parecer, Felipe se pasó por alto los momentos que tuvieron comunión en la cena, los momentos en que tuvieron comunión cuando Él hizo milagros, los momentos en que tuvieron comunión cuando Él mostró las señales claras, las evidencias a todo el mundo de que Él era el Hijo de Dios que había venido al mundo a pagar el precio por los escogidos del Padre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Interesante. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué quería Felipe? Felipe estaba interesado, o no estaba mirando, o no había visto realmente quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo hemos dicho en varios sermones. Pero Él es la revelación misma, la imagen visible del Padre que es invisible. Del Padre que en el Antiguo Testamento nosotros entendemos que nadie le vería jamás. Nadie podría mirar su rostro. Y ya vamos a ir a eso, porque fue una de las intenciones que también tuvo Moisés. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. No estaba conforme, en cierta manera, con lo que estaba viendo en Jesús. Si tú no te conformas con lo que has visto en Jesús, si tú como creyente no te conformas con lo que está revelado en su palabra y vives en busca de nuevas sensaciones, de cosas maravillosas. Leí el día de ayer un libro muy interesante acerca de interpretación eficaz, y aparecía allí en uno de los artículos que el expositor estaba trayendo a colación en su libro, y él hablaba precisamente de aquella visión de 7 jóvenes colombianos que fue muy valorada dentro de muchos círculos, entre comillas, como le decía, cristianos, en un tiempo atrás. Un video que circulaba, 7 jóvenes colombianos que habían descendido al infierno. Después salió una segunda parte, es como con las películas hollywoodenses, ¿cierto? Como el éxito fue tan importante en ese minuto, después salió una segunda parte, 7 jóvenes que suben al cielo. Los mismos hicieron 2 veces un tour programado al infierno y al cielo. Y él, este autor de este libro, decía que cada vez se encuentra al interior de la iglesia este tipo de situaciones que están completamente alejadas de la realidad bíblica y escritural, del testimonio de las escrituras. Tal vez nos vamos a juzgar tan drásticamente esa situación, tal vez no hay una mala intención detrás de ello. A lo mejor podemos decir incluso que puede haber sido real. El punto está en que las situaciones que se ven o que se relatan en ese testimonio están completamente exentas, ajenas a la realidad bíblica, a lo que la revelación de Dios especial para nosotros está en las Escrituras. Aparecen situaciones ahí como para poner temor dentro del pueblo de personas que están condenadas allí porque simplemente no diezmaron. Cristianos, entre comillas, que les sorprendió la muerte dentro de una discoteca y están allí saltando en una cama de clavos por la eternidad. Entonces, si nosotros vamos y llevamos eso al contexto de las Escrituras, a lo que las Escrituras nos han revelado, están completamente fuera del contexto de la revelación de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios nos da una revelación que primeramente es una revelación lógica, irracional. Es una revelación racional y es una revelación lógica. Dios no tiene cambios en su esencia, en su ser
ni en sus propósitos. Todo lo que Él ha hecho a través de la historia tiene un propósito prefijado en su conocimiento anticipado de las cosas, perfecto, unido. Todo lo que Cristo hizo en la antigüedad, en el pasado, cuando Él vino, los milagros que Dios hizo en el antiguo pacto, en la antigua dispensación y en el tiempo en que Cristo vino, tuvieron un orden y una implicancia perfecta, exacta. Esas cosas no fueron hechas al azar. De ahí que podemos también descartar al día de hoy muchos de aquellos milagreros que andan en medio de las iglesias, proclamando nuevas sanidades, nuevos milagros, nuevos dones. Porque cada una de esas acciones milagrosas de Dios, hechos portentosos y maravillosos, tuvieron un objetivo que está íntimamente relacionado con lo que Cristo vino a hacer en la plenitud del tiempo y con lo que Cristo vendrá y traerá con Él al final de los días, en su segunda venida. Todo lo que Jesús hizo cuando Él estuvo en tierra, las grandes maravillas, los milagros, incluso la multiplicación de los alimentos, tiene una directa relación con el plan y el propósito eterno que Dios se ha propuesto consigo mismo, llevar hasta el fin para su propia gloria, en el cual estamos incluidos nosotros para beneficio de nuestras pobres almas. Entonces, esta revelación, entre comillas, que viene a través de estos jóvenes y que marcó pic de sintonía, por decirlo así, en muchos círculos cristianos, es una de estas circunstancias que nosotros nos vamos a encontrar y nos vamos a seguir, y en las cuales también el mismo Señor se encontró en su tiempo. Aquí Felipe le está diciendo, Señor. O sea, ¿cómo entendemos a este Felipe, a quien el mismo Señor Jesucristo ha dado tan buen testimonio de Él, pedirle algo que está completamente fuera del contexto que Él está viviendo? Si Él mismo está viendo a aquel que es el Dios con nosotros, como lo ha dicho el profeta Isaías. Si sus ojos están viendo a aquel que en sus alas trae salvación, como lo ha dicho el profeta Malaquías. Pero Felipe, no obstante, le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Si tú no estás satisfecho con quién es Jesús, si usted, al día de hoy, los hermanos que nos escuchan a través de la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma, no están completamente satisfechos con quién es el Jesús de la Biblia, y no el Jesús que tú te has inventado, o el Jesús de la tradición de algunas iglesias, sino el Jesús bíblico, el enviado de Dios, Dios con nosotros, el Logos, la palabra hecha carne. Si tú no estás conforme con ese Jesús, vas a tener problemas y vas a tener un cristianismo errado, una fe puesta en otro lugar. Y la fe puesta en otro lugar, cualquier lugar que sea, por muy lindo, por muy satisfactorio que sea, la fe puesta en un lugar que no sea la persona de Jesucristo, es eterna perdición, es eterna confusión, es un ir y venir de contradicciones y situaciones que no van a tener solución. El Señor se sorprende, como nos sorprenderíamos cualquiera de nosotros si alguno de aquellos que están con nosotros, después de tanto tiempo de estar estudiando, después de tanto tiempo de estar revisando las confesiones, después de tanto tiempo de estar revisando las escrituras, de estudiar las doctrinas, nos sorprenderíamos si alguno de nosotros nos viniera a decir un ejemplo, que la salvación se pudiera perder.
Porque sería en esa sola afirmación negar todo lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Negar absolutamente el propósito perfecto que Dios se propuso consigo mismo realizar, según el que hace todas las cosas en el designio de su voluntad. Jesús se sorprende y le responde de esta manera, con la sabiduría, con la máxima de la sabiduría, la revelación máxima frente a nosotros, que es Cristo. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros? Mire cómo lo está reprendiendo. Jesús lo está reprendiendo, le está haciendo volver en sí, le está poniendo en su lugar. Le está diciendo: Felipe, has perdido el tiempo, no has puesto atención, has sido un despreocupado, porque tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, porque está hablando con Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y has andado tanto tiempo en las nubes, tal vez poniendo tus ojos en cualquier otra cosa y no en mi persona. Por eso que Cristo le dice a Pedro días después: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el importante. Jesús es la máxima revelación de Dios. Y eso lo tenemos nosotros dentro de este canon que ha sido cerrado, que es el conjunto de todos los libros proféticos y las epístolas doctrinales y los evangelios en los cuales Dios se ha revelado para su iglesia en la persona de Jesús. Todo lo que... No me quiero adelantar, ya voy a eso. El que me ha visto, le responde el Señor, después que ya lo ha hecho volver en sí, después que le ha destapado los oídos, después de que le ha abierto los ojos y lo ha puesto en su lugar. En esta mañana tal vez tú no estés con los pies puestos en la tierra. En esta mañana tal vez muchos de nosotros podamos estar igual que Felipe, mirando cualquier cosa menos a Jesús. Si tú miras cualquier cosa menos a Jesús, siempre vas a estar ávido de nuevas revelaciones, de nuevas sensaciones, de cosas, entre comillas, nuevas. Porque como dice el libro de Eclesiastés, ¿habrá algo nuevo bajo el sol que nos sorprenda? El que me ha visto a mí, esto es radical. Jesús le responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Qué le está diciendo? Él le está diciendo esto: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tú estás viendo, Felipe, ese es nuestro texto base de esta mañana, Hebreos 1, del 1 al 3. Tú estás viendo ante tus ojos, Felipe, la más grande manifestación de Dios para con los hijos de los hombres. Tú estás viendo, Felipe, la revelación suprema y final de Dios. Él está diciendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria, Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, el Hijo eternamente engendrado del Padre. Y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la máxima revelación del Padre. Es la suprema manifestación de Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, Éxodo 33, 20, en el contexto del Antiguo Testamento, para que vamos poniendo todo esto dentro del contexto bíblico, nosotros nos encontramos con una situación particular. Dios, el Dios invisible, el Dios creador, el Dios Padre, jamás mostraría su rostro. No había nadie que pudiera contemplar la magnificencia de su rostro. Aun cuando nosotros encontramos textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de que Moisés habló cara a cara con Dios, esos textos nosotros debemos interpretarlos a la luz de estos otros textos, en los cuales entendemos que el Dios eterno, el Dios Padre, a quien nadie le ha visto, ni ojo le verá jamás, no mostró su rostro a nadie, porque Él se ha revelado en estos últimos días en la persona del Hijo. Éxodo 33, 20. La inquietud de Moisés era esta. Una situación que tal vez pudiera ser particularmente parecida a lo que Felipe está pidiendo a Jesús. Muéstranos el Padre y nos basta. Éxodo 33, 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cuán grande es el privilegio, Felipe, que no has entendido, que con tus ojos estás contemplando el resplandor de la gloria del Padre en la persona de Jesús y no has muerto? Así como nosotros no podemos separar el brillo, la brillantez de la luz, asimismo no podemos separar nosotros al Padre y al Hijo. Él es el brillo de la luz y viceversa. Él es la más grande revelación. Verso 18. El 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. El verso 18, véalo. Éxodo 33. Te ruego que me muestres tu gloria. Había algo de Felipe en Moisés, no, más bien dicho, había algo de Moisés en Felipe. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, porque le dijo que iba a mostrar todas estas cosas. Felipe, había visto las sanidades, había visto los muertos resucitar, había visto los ciegos ver, había visto los mudos glorificar a Dios, había visto a aquellos leprosos, inmundos, sucios de esa enfermedad putrefacta, terrible, ser limpiados.
Pero al igual que Moisés, no le bastaba. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, esta es la roca en la cual edificaré mi iglesia. Si tú no estás en aquel minuto en la roca que es Cristo, la gloria de Jehová te consumirá. Porque hay muchas cosas de Dios que jamás entenderemos, que jamás comprenderemos, que jamás podremos descifrar, porque Él es infinito, porque Él es eterno. Si tú no estás, si Él no te pone en la peña, la gloria de Dios te consumirá. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Dios no tiene espalda, Dios es espíritu. Pero Él está hablándole en un lenguaje antropomórfico, en un lenguaje que Él lo pueda entender. Lo que tú estás pidiendo lo verás al final del tiempo, en la plenitud de los días, cuando aparezca aquel en quien tengo mi complacencia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios se había revelado de distintas formas, de distintas maneras, pero hoy, en la plenitud del tiempo, en la persona de Jesús, Él reúne a una, consuma toda esa unidad de revelaciones de manera especial en la persona de Cristo. Él es la plenitud de la revelación de Dios, porque todo aquello que estaba escrito, todo lo ceremonial de la ley, todo aquello que había sido dictaminado por Dios y el trato que Él tuvo en esa relación personal, porque Dios es un Dios personal, con cada uno de aquellos a los cuales Él se reveló, apuntaban a una sola persona: Jesús. La revelación misma del Padre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, nuestro texto en esta mañana contesta también la pregunta de aquellos que aún siguen incrédulos respecto de la persona de Jesús. Nuestro texto en esta mañana también contestó la pregunta que se hacían muchos judíos en su tiempo. Porque al igual que el día de hoy, en aquel minuto, muchos judíos se hicieron la pregunta si Jesús era algo nuevo o diferente. Recordemos que para ellos había un solo Dios. Entonces, ya que Jesús se hiciera llamar a sí mismo el Hijo de Dios, ponerse en la misma situación del Padre, para ellos era conflictivo. Eso era uno de los puntos importantes por los cuales no afectó, sino ellos vivieron esa situación. La pregunta de los judíos era que si Jesús era algo nuevo o algo diferente. ¿Cuál es la relación que nosotros encontramos en todos los personajes del Antiguo Testamento y en los libros de los profetas? ¿Cuál es la relación que nosotros encontramos en todos
en todo ello, en todo ese contexto, la única relación que nosotros encontramos en el Antiguo y en la nueva revelación en el Nuevo Testamento es Jesús. No hay otro. Todo es figura de Él, de aquel que se promete en Génesis capítulo 3, verso 15. Todo está perfectamente coordinado con Él. Entonces, ¿hay nueva revelación? Y en esto no estoy hablando de aquella comunicación, porque dije que Dios es un Dios personal, en esa comunicación, en esa comunión que tenemos con el Padre. Tenemos una comunicación, tenemos una relación con el Padre. El Espíritu mismo nos ayuda y nosotros clamamos Abba Padre, que es una reunión filial, es una comunión de padre a hijo, amorosa, tierna. Tenemos una comunión en la cual Él de distintas maneras nos va orientando, nos va guiando, nos va hablando. Pero no podemos llamar a eso una nueva revelación. Porque aún de esa manera en la cual Dios nos dirige, Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios nos advierte, Dios nos exhorta en esa relación personal en la cual nosotros oramos y tenemos comunicación con Él para poder dirigirnos en esta vida, aún en esa comunión, aún en esa relación, nosotros debemos mirar al contexto de las Escrituras, porque Dios es un Dios racional y Dios es un Dios lógico y Él no se saldrá jamás de aquello que Él es y de lo que Él se ha revelado en su palabra. Por eso que al presente, el cuidado que nosotros debemos tener con los sueños, con las revelaciones, con las entre comillas, profecías. Y encontramos un texto bastante interesante que lo vamos a revisar en el próximo sermón, el próximo domingo, aquel que dice que si un profeta o soñador de sueños se acercare o viniera a vosotros y la profecía se cumpliese, ¿cierto? E hiciere señal, si os llevare en pos de dioses ajenos, no le creáis. Porque ese es el tiempo, precisamente es el tiempo en que estamos viviendo. Por eso que tiene relación con lo que veníamos hablando y es lo que a nosotros como creyentes radicalmente nos importa el día de hoy. El peligro radica en que tú puedas presentarte delante de Jesús y pedirle que te muestre el Padre. El peligro radical el día de hoy dentro del cristianismo y no solamente dentro del medio pentecostal, carismático, cuál es la realidad de muchas iglesias el día de hoy que viven en un sinfín de nuevas revelaciones, en un sinfín de tratar de saciar su sed de experiencias nuevas, porque no se han conformado con el Jesús bíblico, no se han conformado al contexto de las Escrituras, sino también en el medio reformado. El problema radical es Cristo. Tal vez tú puedas venir el día de hoy o el día de mañana, igual que Moisés, queriendo ver el rostro del Padre. Y si Él no te pone sobre la peña, si tú no escuchas lo que el Padre dijo en la persona del Hijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la gloria de Dios te puede consumir. No podemos ver la gloria de Dios a menos que Él nos ponga en el hueco de la roca y nos cubra con su mano. Esta es la respuesta para los judíos de aquel tiempo. La unidad perfecta que tiene la palabra. Cada uno de los personajes del Antiguo Testamento y cada uno de los libros proféticos nos hablan de una sola persona. Y esto es lo que nos dice el texto
había que situar el texto en su contexto. Por eso que comienza el autor del libro de Hebreos con este pasaje, diciéndole, entendiendo que la mayoría, que la iglesia en su mayoría, la iglesia primitiva o neotestamentaria, veterotestamentaria, era una iglesia en su mayoría compuesta por judíos. Y él comienza de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es este Hijo? ¿Quién es este Jesús? ¿A quién constituyó heredero de todo? En Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Hagamos al hombre. Y Él estaba creando todas las cosas en el Hijo por el poder del Espíritu Santo, el cual, siendo el resplandor, hay una conexión íntima. Hay una conexión íntima, como les decía, entre la luz y la brillantez. Esa es la conexión íntima que hay entre la persona del Hijo y la persona del Padre, en la economía de la salvación. Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Usted está entendiendo lo que el texto nos está diciendo? ¿Qué hizo Jesús? Él ha hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Si Él nos hubiera dejado en nuestros pecados hubiéramos perecido. Pero Él ha limpiado, ha pagado el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, de manera que su salvación, la que Él nos ha dado por gracia, es firme en la persona de Jesús. Debemos entender en la roca, la magnitud de la roca en la cual hemos sido puestos por el Padre. Entonces nuevas revelaciones no te confundirán. Entonces tú podrás detectar rápidamente cuando te estén hablando de un Jesús completamente distinto al Jesús bíblico. Por eso que me gusta la respuesta que hace el gran teólogo R.C. Sproul respecto de la persona de Jesús. Cuando alguien se acerca y le pregunta: ¿cómo sabré yo si realmente soy salvo? Y él le dice: ¿crees en Jesús? La persona le responde: sí, creo en Jesús. Pero yo te estoy preguntando si tú crees al Jesús de la Biblia. Y ahí está la diferencia. Entonces, nuestro texto el día de hoy nos habla de cosas importantes. ¿Hay revelación divina hoy? La máxima de la revelación divina está en Cristo Jesús. Y esta se nos ha mostrado de manera especial en su palabra. El canon ha sido cerrado. Y con eso nosotros vamos a rápidamente discernir cualquier intención herética, cualquier formación nueva, por muy, entre comillas, cristiana que se haga o se diga llamar, que no está conforme al contexto de lo que las Escrituras nos muestran en la persona del Hijo de Dios. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y esa es la advertencia que Dios nos hace. Porque quizás no sabemos en qué minuto nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones. El diablo es sutil. Y la herejía
es tan parecida a la verdad que una vez que ha reunido un par de personas, una vez que ha reunido un grupo de gente que asiente respecto de aquello erróneo que se está exponiendo, luego se forma una congregación y multitudes acuden a ello. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es hecho, es consumado. Todo se ha cumplido en la persona de Jesús. Y si podemos decir, y con esto no quiero contradecirme, y es parte de lo que viene en nuestra segunda serie de sermones respecto de este texto, que lo único que esperamos no es una nueva revelación de Jesús. La iglesia espera la última manifestación de Jesús en su segunda venida, pero no es una nueva revelación. Eso ya está revelado en su palabra, de manera que no hay nuevas y no hay una revelación divina hoy, sino la que se nos ha sido dada. Yo los invito, hermanos, en esta mañana a que nos conformemos en la persona de Jesús, a que contemplemos al Dios el Padre en la faz de Jesucristo, porque Él es la gloria de Dios, porque Él es la peña de Oreb, porque Él es la roca en la cual fue puesto Moisés, porque Él es la roca firme y sólida en la cual su iglesia está plantada. Oramos. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana. Gracias por este texto, Señor. Gracias, Dios mío, porque en momentos duros, Señor, de nuestra vida, muchas veces, Dios mío, erramos. Nos parece ver, Señor, como los discípulos en la barca, un fantasma venir a nosotros. Nos parece aún, Señor, viendo, Dios mío, después de la muerte en la cruz, que tú nos dices, venid, palpad. ¿No veis cómo un espíritu no tiene huesos? Porque muchas veces en el trayecto, Dios mío, somos susceptibles a la duda. Y cuando somos susceptibles a la duda, buscamos cosas nuevas, Señor. Oh Dios, te pedimos perdón en esta mañana y te rogamos, Señor, que nos guardes de este tiempo presente que es malo. De este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir, en el cual la herejía, Señor, y la confusión inunda, Dios mío, tu pueblo, tu iglesia. Pero tú eres fiel, Señor. Y por medio de tu palabra, Dios mío, nos guiarás, Señor, para llegar al puerto seguro, aquel que nos espera en tu reino, en la consumación del reino. Amén y amén. Es así.